Cordial saludo. El presente video tiene como objetivo generar claridad sobre los niveles de medición de las variables y ejemplificar su codificación. Los niveles de medición de las variables son 4: nominal, ordinal, por intervalos y de razón. El nivel nominal categoriza o clasifica a la variable. De la estadística descriptiva emplea la tabla de frecuencias y la moda. Son ejemplos de variables nominales o de variables medidas con escala nominal: el sexo, la carrera, la religión, el barrio, la ciudad, el país de origen de las personas. Las variables nominales suelen ser dicotómicas con respuestas de sí o no, mujer, hombre, o politómicas como listar las carreras: ingeniero, médico, enfermera, odontólogo, presidente. Esa escala sería de tipo politómica. La escala ordinal, como su nombre lo indica, permite ordenar. En algunas ocasiones empleamos intervalos en esta escala, pero esos intervalos no son homogéneos o no necesariamente van a tener la misma distancia entre ellos. Utilizamos en este caso las tablas de frecuencia, la moda y la mediana. Ejemplos de esta escala ordinal: la escolaridad y las escalas tipo Likert. Las escalas tipo Likert son aquellas que tienen un número de opciones de respuesta impar, 5 respuestas, 7 respuestas, y además de eso se caracterizan porque las respuestas positivas tienen la misma cantidad de opciones que las respuestas negativas y una opción neutra. Es decir, en este caso tenemos 2 respuestas de tipo positivo, sumamente satisfecho y muy satisfecho, una neutra que es satisfecho y 2 de manera negativa, poco satisfecho y nada satisfecho. También cabe aclarar que algunos investigadores, algunos autores miden la escala Likert como una escala de intervalos. A título personal no lo hago porque no puedo garantizar que la población objeto de estudio que está dándole respuesta a mi cuestionario tiene exactamente la misma distancia entre una escala, entre una opción de respuesta y la otra. Es decir, hay exactamente la misma distancia para esa persona o para los encuestados entre nada satisfecho y poco satisfecho, y esta medida es igual entre muy mal y mal, por ejemplo. O tomando la escala solita, no puedo garantizar que para él la distancia entre bien y muy bien es igual a la distancia que hay entre muy mal y mal, o igual a la distancia que hay entre mal y regular. Al no poder garantizar el tamaño del intervalo, prefiero, nuevamente a título personal, trabajarlo como una escala ordinal. Las escalas de intervalo ordenan por intervalos iguales sin un cero absoluto, es decir, aquí el cero no tiene el mismo significado que cuando hablamos de una escala de razón, y por el contrario se esperaría que no tengamos ningún intervalo vacío. ¿A qué hace referencia ese cero? Es que cuando tenemos la medida cero, ese cero no es la ausencia del evento, como es en el caso de la escala de razón. Emplea estadística como tabla de frecuencias, la moda, mediana, media, desviación estándar. Son ejemplos de escalas tipo intervalo: inteligencia, ansiedad, conocimiento, así como la temperatura, medida en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Recordemos que en el caso de la temperatura, cuando tenemos una temperatura de 0 grados, no decimos que hay ausencia de temperatura. Las escalas de razón permiten realizar las acciones que todas las demás escalas. Aquí tenemos un cero absoluto, y ese cero lo que representa es la ausencia del evento, la ausencia de la medición. Permite realizar, o que la medición toma un valor cero. Permite realizar cualquier operación matemática, por lo que puede emplear toda la estadística descriptiva. Y son ejemplos la estatura, el peso, la distancia. No tenemos una persona con 0 centímetros de estatura, y si hablamos de que recorremos 0 kilómetros, somos conscientes de que no hubo desplazamiento alguno del individuo. Ahora vamos a hacer el proceso de codificación. El proceso de codificación me parece un aspecto fundamental, me parece el aspecto más relevante, porque es aquel que me permite garantizar la aplicación de la estadística descriptiva cuando
nuestras escalas son principalmente de tipo cualitativo y la utilizamos mucho entonces en la investigación en las ciencias sociales. ¿Cómo vamos a hacer entonces el proceso de codificación? Para realizar el proceso de codificación, primero tenemos que seleccionar entonces cómo vamos a codificar. Por ejemplo, si tengo una escala de sí o no, yo podría codificar con 1 y 2 o podría calificar con 1 y 0. ¿Quién va a determinar cuál es la escala adecuada? Esto es potestad absoluta del investigador, solo él puede determinarlo. Si tengo una escala tipo Likert, yo podría trabajar los números más bajos a las respuestas de tipo negativo y los números más altos a las respuestas positivas. Entonces trabajaría con una escala 1, 2, 3, 4 y 5. También podría asignarle al valor neutro el número 0 y trabajar las escalas negativas con valores negativos, menos 1 y menos 2, y los aspectos positivos con codificación positiva. Cabe aclarar que esto lo puedo hacer porque como no estoy trabajando con escalas de intervalo, sino que las estoy tratando como escala ordinal, pues entonces al yo promediar, no tengo la opción de sacar la media, no tengo la opción de sacar promedio, entonces no corro el riesgo de que el promedio me dé 0. Por esta razón, estoy trabajando con modas y medianas, no estoy trabajando con media. O puedo invertir la escala, es decir, al que es más negativo le doy el valor más alto y a el que es más positivo le doy el valor más bajo. La codificación, como les dije previamente, no tiene más lógica que la que le da el autor al momento de realizar el análisis. Quiero entonces que vean cómo hacemos el proceso de en alguna manera codificar. Aquí tengo un conjunto de datos asociados a una encuesta que se realizó previamente. Tenemos una encuesta que tiene aproximadamente 168 instrumentos aplicados y tenemos la escala de manera cualitativa. Nosotros, ¿qué nos interesa? Codificarla. ¿Por qué la queremos codificar? Miren, si yo aquí quisiera calcular la moda, una escala nominal, y ya generamos la claridad que con una escala nominal yo puedo utilizar moda. Si yo quisiera calcular la moda, pues todos pensarán, obvio, pues me va a dar no hay datos porque él espera datos numéricos, entonces no me permite determinar en qué medida, cuál es el dato que más se repite. Entonces, ¿qué es mi interés? Codificarlo. Para codificar yo debo hacer una tabla de codificación. Aquí tengo mis comunidades, tengo 5 comunidades y a cada comunidad le estoy asignando un valor numérico. Para esto entonces recomiendo tener una columna adicional. En este caso yo inserté una columna. Para poder hacer la codificación voy a utilizar la fórmula condicional sí. Entonces esto es igual si abro paréntesis, debo recordar abrir mi paréntesis, selecciono el valor que quiero evaluar cada vez y si ese valor es igual a mi primera opción de respuesta, en este caso inquilinos, entonces dele el valor o el código que yo le asigné a inquilinos. Quiero hacer una pausa aquí para hacer una recomendación antes de avanzar en el proceso de generar la fórmula condicional. La claridad que quiero hacer es que es importante que todos los datos que pertenezcan a nuestra tabla de codificación queden fijados. Es decir, cuando yo arrastre la fórmula para facilitar mi proceso de uso de Excel, yo quiero que los datos de la tabla de codificación no se desplacen. Por esta razón, a estos valores que pertenecen a esta hoja 7 en este caso, yo los voy a fijar con la función F4 del teclado. Simplemente me estoy parando en el valor, doy F4 y ¿cómo me doy cuenta que los fijé? Pues porque en el dato del nombre de la celda me aparecen 2 signos de moneda al pie del nombre de la celda. Voy a continuar entonces proceso de codificación. Si no es el valor, o sea, si este valor no es igual a esto, entonces sí, continúo con mi condicional, abro paréntesis, la celda que estoy evaluando, el valor que estoy evaluando es igual a esta celda, fijo F4, entonces doy el valor,
2, que fue el código que asigné. De lo contrario, si el valor de la celda que estoy evaluando, que es esta que está aquí, es igual a esta celda, la tercera opción de respuesta, entonces doy el código asignado. De lo contrario, si nuevamente abro mi paréntesis, la celda que estoy evaluando es igual a la cuarta opción de respuesta, entonces asigne el valor del código. De lo contrario, hago la evaluación final si la celda que estoy evaluando es igual a mi quinta celda, entonces, perdón, por acá hice un error, es igual a San Eugenio, entonces deme este valor. De lo contrario, escríbame 0 y cierro mis paréntesis. ¿Cuántas veces cierro el paréntesis? ¿Cuántas veces lo abrí? En este caso, los colores me ayudan mucho, ellos se me van colocando del color que se fueron abriendo y siempre el color inicial es negro, entonces cuando el paréntesis me sale negro yo ya sé que terminé, le doy enter y me quedó mi fórmula creada. Voy a desplegar aquí tengo mi fórmula completa. Recordemos cerrar el paréntesis tantas veces como lo abrimos y el valor 0 final es si no tengo ningún dato, entonces lo tomé. No lo voy a arrastrar todavía porque al desplegarla acá me di cuenta que algunas celdas no me quedaron fijadas. Todas las de las 7 deben quedar fijadas, entonces al hacer esa verificación simplemente las voy a fijar antes de continuar para que luego no me salga un error en la fórmula y me quede el video con un error muy indeseado. Esperemos que las haya fijado todas. Entonces ahora lo que yo espero es haber fijado todas las celdas que pertenecen a mi tabla de codificación, dejando esta que estoy evaluando sin fijar. Lo que voy a hacer ahora es arrastrar, darle doble clic que me arrastra más rápido, y en ese orden de ideas verificar que me puso el código correctamente. Entonces en inquilinos tiene 1, por acá tengo comuneros debió haberme dado el valor de 2, y entonces en ese orden de ideas yo ya soy consciente que algo me salió mal, que algo no hice de manera adecuada cuando hice la fórmula, y es que es posible que yo haya dejado, miren, aquí está el error, y es que no la codifiqué, y como no lo codifiqué, perdón, no lo fijé, como no lo fijé me está tomando mal la fórmula, la voy a fijar otra vez y verifico nuevamente que no se me haya quedado ninguna sin fijar, que es un error muy común que nos ocurre, y voy a volver a desplazar mi fórmula. Aquí ya tenemos entonces que los que tienen inquilino tiene 1, los que tienen comuneros 2, Galicia 3, Esperanza 4, San Eugenio 5, por aquí otra vez hay inquilinos, vuelve y toma el 1, por aquí otra vez hay Galicia, toma el 3, y al hacer la verificación me doy cuenta que creo que esta vez ya la fórmula me quedó bien elaborada, y lo que voy a hacer ahora es calcular la moda como lo había hecho antes. Esto es igual a moda, abro mi paréntesis, selecciono todos los datos a los que quiero calcularles la moda, le doy cerrar a mi paréntesis, le doy enter y me está diciendo que la moda es 5. Ahí yo voy, miro mi tabla de codificación, en mi tabla de codificación dice que el 5 representa a San Eugenio, y entonces yo ya sé, a partir de mi proceso de codificación, que al analizar mis datos, que al analizar mi información, puedo decir que la población está presente, o la población encuestada es mayoritariamente de el barrio o la localidad de San Eugenio. Esa es la razón por la que codificamos los datos, y es para poder trabajar con datos cualitativos, datos nominales, datos ordinales, con la estadística y los beneficios que esta nos ofrece. Agradezco muchísimo su atención y los invito a ver el siguiente video, que nos permite ver cómo hacemos el proceso de codificación utilizando el software SPSS.